blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Esta es la palabra que está escrita en Proverbios capítulo 15, versículo 1 y 2. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema cotidiano, un tema que produce el estrés de nuestras vidas cotidianas, y es el enojo, el peligro del enojo. Pero dice que la blanda respuesta quita ese enojo, que la palabra áspera la hace, por el contrario, enfurecer más. Y qué importante es que nuestra lengua sea domada, porque los sabios, dice la palabra, que son lo primero que hacen ellos es que domestican su lengua, que hacen que sus palabras sean como miel, aún para decir la verdad. Por eso dice en el versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebranto de espíritu. Y hay un pasaje, una historia en la palabra de Dios que nos trae hoy el Señor para este tiempo, y es cuando Jesús está siendo entregado ante el concilio, y allí se mezcla Pedro en medio de estas personas que están asistiendo allí a este concilio, donde está el sumo sacerdote Caifás, también todo el concilio de Jerusalén, y todos están trayendo argumentos para crucificar a Jesús, para mandarlo a la muerte. Y entre ellos se incluyó allí en ese lugar a uno de sus discípulos, el cual era Pedro. Y dice Mateo 26, versículo 69, que mientras Pedro estaba en el patio, él estaba observando lo que estaba haciéndose con Jesús, como hombres venían con testimonios falsos y levantaron toda una purga de mentiras para poder crucificar a Jesús. Y dice que mientras Pedro estaba en el patio, una mujer estaba allí cerca a él, se le acercó y dijo duramente: tú también andabas con Jesús el Galileo. Pero Pedro le respondió enojado, diciendo: no sé de qué estás hablando. Más tarde, a la salida, otra mujer lo vio y dijo a los que le estaban rodeando: ese hombre andaba con Jesús el Nazareno. Y esta vez Pedro juró que no lo conocía y que ni siquiera había oído hablar de él. Pero al poco rato se le acercaron los que por allí andaban y le dijeron: no puedes negar que eres uno de esos discípulos de aquel hombre. Hasta tu manera de hablar te delata. Por respuesta, Pedro se puso a maldecir y a jurar que no lo conocía. Pero mientras hablaba, el gallo cantó y le hizo recordar las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y corrió fuera a llorar amargamente. Qué pasaje donde vemos la actitud que tuvo Pedro, ese hombre que iba a escribir un par de cartas maravillosas en el Nuevo Testamento, un hombre que siempre fue fuerte, que siempre fue valiente con su espada también, que fue uno de los principales líderes de los que nombró Jesús, y el cual se llamaba Simón, y Dios le cambió el nombre por Pedro.
Pero vemos en este pasaje ya entregando a Jesús ante el concilio, ya preparado para ir a la cruz prácticamente, como este discípulo de Jesús niega no solamente a Jesús, sino que dice que el enojo, se enojó contra aquella mujer que le descubrió, porque le dijo claramente: tú andabas con Jesús el Galileo. No sé de qué estás hablando, le respondió Pedro enojado. Hermanos, y vemos la consecuencia de esto, como Pedro, cuando recordó las palabras de Jesús, cuando le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Muchas veces en nuestras vidas negamos a Jesús, y lo negamos tal vez no con las palabras diciendo: no, yo no lo conozco a Jesús, pero lo negamos con nuestros actos. Y uno de los primeros actos con los cuales negamos a Jesús con nuestras vidas es cuando nos enojamos. El enojo no puede ser parte de los hijos de Dios. No es que no exista, claro, ese yo, esa vieja naturaleza está allí y estará allí hasta que tú estés vivo, y cuando mueras, entonces ya no estará. Pero ¿a dónde nos lleva el enojo? Mire lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice en otra versión: el enojo humano no obra la justicia de Dios. Y vemos las consecuencias de airarse, de enojarse, como Pedro se atreve a negar no solamente 1, 2, sino 3 veces a Jesús, con el que ha caminado, con el que ha visto los milagros, y también con los que ha sacado demonios y ha visto resucitar muertos. Pero Pedro también es como uno de nosotros, y nosotros realmente actuamos en muchas ocasiones como Pedro. Como decíamos, el negar de Jesús lo negamos con nuestros actos. Cuando las personas ven cómo nosotros nos enojamos, y después escuchamos decir las personas a las que amamos: ¿y tú eres el que asiste a una iglesia? ¿Y tú eres el que ora en la madrugada? ¿Eres tú el que ora por los alimentos? Y te enojas de esa manera, y entonces negamos la obra de Jesús en nuestras vidas cuando tomamos esa actitud. Hoy pues la invitación es para que dejemos el enojo humano, porque si algo le pasó también a Sara, la esposa de Abraham, es que se enojó contra su sierva Agar, y esto la llevó también a tratar déspotamente a su esclava. Muchas veces el enojo nos lleva a puntos donde perdemos nuestro control propio y actuamos de manera no deliberante, pero afectamos a los que más amamos. Hemos visto casos, hemos escuchado casos donde en un momento de enojo perdemos nuestro control y lastimamos a aquellas personas
que decimos que amamos con todo nuestro corazón. Qué difícil es entonces. Por eso es tan importante, como dice Proverbios 16, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Antes de gobernar el mundo, antes de tomar control de otros, antes de liderar grupos y personas, lidérate a ti mismo. Toma la posesión del Espíritu Santo que Dios te ha dado y entrégale a Él esa área de tu vida que te ha afectado tanto. Hoy te invito para que renuncies al enojo. Tal vez la impaciencia te lleva a enojarte. Es posible que las circunstancias que te rodean, el mismo estrés de los problemas, de la economía, de las cosas que no te salen, te llevan al enojo. Pero, ¿sabes? No estamos solos. Tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, y Él nos guía a toda verdad. Por eso, Él nos invita hoy a quitarnos de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, aún en nuestra manera de hablar. Rectos al hablar, verdaderos en todo momento, y dejemos que la justicia de Dios actúe aún cuando están haciendo injusticia con nosotros. Jesús dijo: ámense los unos a los otros. Y también dijo que el mundo los conozca por la manera en que se aman los unos a los otros. Así que no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y es hoy cuando Dios está diciendo: entrégame tu enojo, entrégame esa ira. Antes de lastimar a los que amas, yo pagué el precio por ti. Cuando lastimas a uno de mis hijos, me lastimas a mí, porque yo pagué el precio por ellos. Por eso hoy el Señor te invita para que entregues todo enojo, toda ira, toda maledicencia, toda forma de hablar tosca, difícil, gritería, amargura, ira, a los pies de Cristo, y poder recibir de Él la paz que solo Él sabe dar, porque Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Amado Padre Celestial, te damos gracias por ese tiempo. Gracias porque hoy nos enseñas a cuidar el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, para caminar con cordura, para tener control de nuestra lengua y cuidarnos de todo pensamiento contrario a tu voluntad. Te pedimos que tomes el control total de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Te entregamos en tus manos, Señor Jesús, este día, para que tú tomes el control absoluto de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, para actuar como tú dices que debemos actuar, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndote conforme a tu voluntad. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque en ti, Jesús, podemos ser victoriosos
con este cuerpo de pecado. Gracias, Jesús, por dejarnos tu Espíritu Santo y por permitirnos hoy entregar nuestra voluntad a ti, para que en caso de una injusticia en nuestras vidas, tú seas quien obres conforme a tu voluntad. Muchas gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Devocionales con Dios, porque comenzar el día con la expresión de su pensamiento nos ayudará a caminar en su voluntad todo el tiempo de nuestra vida. Soy el pastor Diego Alzate y estás cordialmente invitado a nuestras reuniones dominicales todos los domingos a las 9 de la mañana en la Torre Cofin Café en Armenia, Quindío. Compartamos la palabra en familia, al sabor de un buen café juntos. Bienvenidos.